Glorias a Dios, glorias al Padre, glorias al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios, Dios de poder, Dios de infinita misericordia. Señor, te alabamos, te bendecimos, amado y poderoso Dios, y damos gracias, Señor, cientos y miles de gracias, amado Dios, por el privilegio que nos da, Señor, en esta mañana de poder estar delante de tu santa, maravillosa y bendita presencia para presentar delante del Señor en esta hora un culto santo y agradable delante de tu presencia. Señor, agradecemos por un día más de vida, Señor. Agradecemos, amado Dios, por el aire que respiramos, por el alimento, por el vestido, por el techo, por tantas cosas, amado Dios, que tú has preparado, Dios Santo, en esta hora. Poderoso Dios, para cada hermano, para cada hermana, Señor. Poderoso Dios, pedimos de una manera, Señor, maravillosa, Dios Santo, Señor, que abra los cielos en esta hora, Dios Santo, para derramar bendición, Señor, sobre el mundo, Dios, que tanto necesita, Señor, de tu presencia. Te pedimos, Dios, que tomes control de todo este planeta terráqueo, Señor. Toma el control, amado Dios, Padre Santo, de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios Santo. Que todo nuestro ser sea irreprensible, amado Dios, delante del Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. Tú eres, amado Dios, quien adiestra nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla. Señor, tú eres el Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Obra, bendito Dios, Padre Santo, a nivel mundial ahora. Toma control, Señor, de todo este planeta terráqueo para bendecir, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, a los millones y millones y millones de personas alrededor del mundo, Señor. Oramos, amado Dios Padre, para que bendiga, Señor, de una manera especial, amado Dios Padre, todo este planeta terráqueo, Señor. Que bendiga, Dios mío, poderoso Dios, a todos nuestros hermanos, Padre Santo, Señor, en Europa, en Asia, en África, en todo el continente americano. Señor, te pedimos, amado Dios, por los que sufren, por los que son perseguidos, amado Dios Padre, por los que están amenazados, Señor, por los que están secuestrados, Dios mío. Te pedimos, Señor, Padre Santo, por los enfermos ahora, poderoso Dios, Padre Santo, alrededor del mundo, los diferentes hospitales, las diferentes clínicas, Dios Santo, del mundo. Allá pedimos, Dios Santo, por este pueblo, Señor. Allá, poderoso Dios, Padre Santo, poderoso Rey, en África, Dios Santo, allá, poderoso Dios, Padre Santo. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos, Dios Padre Santo, la victoria, la victoria, la victoria, amado Dios, en todo el continente americano, Señor. Bendiga, Señor, los mexicanos, Padre Santo, en Canadá, los Estados Unidos. Bendice, amado Dios Padre, en Argentina, también Uruguay, oh Señor, en Paraguay, en Brasil, allá en Chile, Señor. Bendice Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en República Dominicana, allá en Panamá, Señor.
Señor, en Tobago, en Haití, Dios Santo, en Guatemala. Bendice, amado Dios, de una manera especial, oh Señor, a los hermanos peruanos, a los ecuatorianos, a los venezolanos, Señor, de una manera especial. Oramos, bendito Dios, por Colombia, que tanto necesita tu misericordia. Mira, Dios, cómo se aumenta cada día la maldad, cómo se aumenta, amado Dios, la violencia, cómo se ha aumentado, poderoso Dios Padre Santo, el secuestro, el terrorismo, Dios Santo. Mira cómo se ha aumentado, Dios mío, la extorsión, oh Señor, las amenazas, cómo se aumenta, Dios mío, Padre Santo, oh Señor, el confinamiento a miles de familias, Señor, como está pasando en el Catatumbo, allá en el Cauca, Señor, allá, amado Dios, Padre Santo, Señor, esa cosa en el Guaviare, Señor, cuántas familias que se cuentan por miles, Dios Santo, están confinados en sus propias casas, no pueden salir, Dios Santo, Señor, ni los niños para ir a la escuela, los jóvenes para ir al colegio, Señor, los campesinos para ir al campo, Señor, porque están confinados, porque están amenazados, Dios Santo, Señor. Estamos, amado Dios, viviendo una guerra eterna, Dios mío, que está sangrando, Dios Santo, a Colombia, que está sangrando, Dios mío, Padre Santo, miles y miles de personas, amado Dios, en los diferentes departamentos, Señor. Por eso estamos aquí, amado Dios, postrados, Señor, ante tu presencia, intercediendo, Señor, con mucha fe, con mucha alegría, con mucha sinceridad, Dios Santo, porque no sabemos hacer otra cosa, no sabemos, amado Dios, más que orar, más que interceder, Dios mío, delante de tu presencia, con la certeza, con la seguridad mismo, Señor, que la oración está subiendo, que la oración está alcanzando altura suficiente hasta llegar delante de tu presencia, hasta llegar delante del Señor, Dios mío, como bálsamo precioso, como ofrenda, Señor, Padre Santo, como incienso precioso, sea la oración del pueblo, sea el clamor de los que lloran, de los que sufren, de los que gimen con angustia delante de tu presencia, con gemidos ineludibles, Dios Santo, como la mujer al momento del alumbramiento, hay angustia, Dios Santo, hay incertidumbre, hay dolor, pero cuando nace, Señor, aquel hombre nuevo en el mundo, Dios mío, aquella nueva criatura, hay gozo, Dios Santo, el dolor se olvida, poderoso Dios. Así, Padre Santo, será poderoso Dios, Padre Santo, el futuro de la iglesia, Dios. Hoy en día, Señor, estamos en medio de tribulaciones, de incertidumbre, Dios Santo, sin saber, Dios mío, el que acontecerá el día de mañana, Señor, o en la otra semana, Dios Santo, pero sabemos que cuando hayamos pasado toda tribulación, Dios mío, cuando se manifieste el Hijo del Dios omnipotente, habrá gozo, Dios Santo, para un pueblo que clama, habrá gozo para un pueblo que gime delante de tu presencia. Oh, bendito, poderoso y soberano Dios Padre, oh Señor, visita, Dios mío, Padre Santo, la zona norte de Colombia, en La Guajira, Dios Santo, allá en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, Señor, allá en el poderoso Dios Padre Santo, en Valledupar, en Sucre, Dios Santo, en San José del Guaviare, Señor, allá poderoso Dios Padre Santo, en Cúcuta, en Bucaramanga, Dios Santo, en Antioquia, allá en el Cauca, en el Chocó, Señor, en el Valle del Cauca, en Ibagué, en el Tolima, en el Huila, Dios Santo, obra bendita
bendito Dios Padre Santo, sobre Boyacá, sobre Cundinamarca, obra en el Meta, Villavicencio, en Yopal Casanare, obra bendito Dios Padre Santo, en Tame, en Arauca, Dios Santo, bendice a tu siervo, Padre Santo, el pastor, Dios mío, que obra, Dios Santo, que hace tu obra allá en la frontera con Venezuela, en el departamento del Cauca, allá en el departamento de Arauca, en Arauquita, en Tarahumena, Señor, Padre Santo, bendice a tu siervo, al pastor Jorge, ahí en Tame, Dios Santo, a su esposa, a sus hijos, Dios Padre, bendice el programa, la voz de la liberación, Dios mío, en el cual Él transmite todos los días, Señor, úsalo, Dios Santo, poderoso Dios Padre, para que esta obra crezca, allá en Tame, para que esta obra siga avanzando, Dios mío, Padre Santo, también en Bucaramanga, bendecimos a tu siervo, al pastor Joan Chaverra, a la hermana Patricia, Dios Santo, oh Señor, bendice en Medellín, al pastor Alfonso, Padre, bendice el pastor allá en Popayán, en el Cauca, en Cali, Dios Santo, en Neiva, Señor, obra en Puerto Asís, Putumayo, allá en el Amazonas, Dios mío, Padre Santo, obra, Señor, Padre Santo, respaldando a tus siervos, oh Dios, Padre Santo, los pastores, en la evangelización, Señor, en la palabra, en los mensajes, Señor, no estén vacíos, Señor, que los mensajes estén llenos, Padre Santo, de tu conocimiento, de tu saber, amado Dios Padre, moldeando, Dios mío, cada criatura, Dios Santo, venga a bendecir la obra en su gaitana, Señor, reprenda ese demonio, reprenda ese devorador, reprenda ese espíritu de visión que se quiere levantar, Dios mío, para sacar las almas de este lugar, Señor, con mentira, tal vez con palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor. Ahí muestran, Dios mío, Padre Santo, ahí demuestran, Dios mío, Señor, Padre Santo, el ser poderoso Dios Padre, malos obreros, Señor, Padre Santo, malos pastores, Padre Santo, obra del diablo, Dios mío, hay en ellos, Señor, repréndalos, poderoso Dios, porque son los rapaces, Dios mío, Señor, poderoso Dios, Padre Santo, como dijo la palabra, dicen ser apóstoles, pero son, poderoso Dios, Padre Santo, dicen ser judíos, pero son, dice la palabra, sinagoga del diablo, Señor, reprenda tu espíritu de visión, reprenda todo espíritu de engaño, Dios Santo, todo espíritu del dragón que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y todo el divisor es hijo del diablo, dice la palabra. Señor, reprenda, poderoso Dios Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, reprenda todo lo que no sea tuyo, Jehová, reprenda todo sortilejo, reprenda todo hechicero, reprenda todo macumbero, reprenda, poderoso Dios Padre Santo, todo lo que no sea tuyo, todo espíritu de frialdad, Señor, reprenda su espíritu de adulterio, de fornicación, de idolatría, Padre, decía, reprenda, poderoso Dios, reprenda, Dios Santo, toda brujería, toda macumba, Señor, la hechicería está reprendida, todo sacrificio, Dios Santo, Dios Molor, todo sacrificio, Dios Santo, Dios Balán, Señor, reprenda ese demonio con hombre maldad, Señor, reprenda, poderoso Dios Padre Santo, de una manera maravillosa, toda brujería llanera, Señor, reprenda, toda brujería tabaco, Señor, todo calibrero, todo satánico, reprenda, poderoso Dios Padre, ese espíritu de droga, de alcoholismo, de prostitución, delincuencia, reprenda el terrorismo, reprenda toda maldad, Señor, reprenda todo espíritu de fracaso, todo atentado, destruye, poderoso Dios, todo plan diabólico infernal, destrúyelo, poderoso Dios, con tu palabra, oh Señor, ponga, Dios Santo, nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, Señor, obra bendito y soberano Dios Padre, en esta hora, de una manera maravillosa, para guardar cada hermano,
semana para sanar a los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en los cuartos de urgencia o de cuidado intensivo, en el quirófano, en la sala mental, Dios mío, en aquella sala de parto, Dios mío. Obra, Dios santo, en las manos del quirófano, Señor, en las manos del cirujano, aquel especialista, Dios santo, Señor, en cuyas manos está la vida de tantas personas también, Señor. Usa la mano de los especialistas, Señor. Padre santo, aquella persona especialista, el dermatólogo, el psiquiatra, Dios santo, poderoso Dios, Padre santo, obra, poderoso Dios, Padre santo, Señor, en cada especialidad, Dios santo, en los paramédicos, las enfermeras, Señor. Obra para bendecir todo tratamiento, toda medicina, Dios santo, porque el Señor dijo: y aquí les enviaré sanidad, medicina, les curaré, revelaré abundancia de paz y de verdad, Señor. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Diga gracias a Dios. Y a su nombre, denle las palmas, hermanos, bien alegres al que vive, más alegre, más alegre, más alegre. Diga: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre, hermanos, tomen instante la Santa Biblia. Vamos a leer solamente un poco. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Quién tiene la Santa Biblia? Diga amén. Amén. Vamos, hermanos, al libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 14 a seguir. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un muchacho lunático. Dice pues la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí nomás. Diga conmigo: Señor Jesús, habla con nosotros a través de tu santa, maravillosa y bendita palabra. Dígale: Señor, ayúdanos para que tu palabra sea lámpara en mi camino y lumbrera a mis pies. Muchas gracias en nombre de Jesús. Denle las palmas bien bonitas al que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y a su nombre diga gracias a Dios. Quien está alegre en esta mañana, diga amén, Jesús. Glorias a Dios. Hermanos, glorias al Señor. Vamos a meditar. Hermanos, glorias a Dios. Vamos a meditar un poco, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Cuántos están alegres de estar en la presencia de Dios? Es un privilegio, amados hermanos, muy grande, ¿verdad? Que el mundo no tiene, pero nosotros tenemos, glorias a Dios, ese gran privilegio
de poder estar, hermanos, en la presencia de nuestro Dios para rendirle un culto de oración y poder también, hermanos, meditar en la palabra del Señor. Hoy, hermanos, viernes, glorias a Dios, meditamos, hermanos, en esta palabra, lo cual es muy importante. Glorias a Dios, y sabemos, hermanos, glorias al Señor, que la venida de Jesucristo al mundo, glorias a Dios, vino, hermanos, con todo el poder del Espíritu Santo, dice la palabra, glorias a Dios, con señales y prodigios, y sobre todo, hermanos, la autoridad de Dios de una manera, hermanos, como nunca antes se había manifestado al mundo. Sabemos que en la historia bíblica, hermanos, hay hombres que fueron hombres que inclusive la Biblia los nombra varones de renombre, ¿no? Con señales, prodigios, como es el caso, hermanos, de Moisés, que a través de la oración y levantando una vara, hermanos, gloria a Dios, que es la fe, simbolizar la fe, que es para nosotros hoy día la palabra. Hermanos, llevó, hermanos, el pueblo por el desierto 40 años, con señales y prodigios. Abrió delante del pueblo el mar rojo, le dio, hermanos, el maná que cayó del cielo, les hizo beber agua de la roca. Cuántas cosas, amados hermanos, inclusive, hermanos, cuando edificó aquella serpiente, ¿verdad?, de bronce, y cuando Israel eran mordidos por las víboras, dice la palabra, ellos miraban aquella serpiente que Moisés había hecho, hermanos, y se sanaban. Miramos cómo el mismo Noé, dice la palabra, que era una persona, hermanos, humilde con su familia, justo delante de Dios, caminó, dice la Biblia, de la mano de Dios, y dice la palabra que creyó a Dios cuando Dios lo amonestó desde el cielo y le dio una revelación tremenda y le dijo: voy a destruir todo ser donde hay espíritu de vida, pero tú has hallado gracia delante de mis ojos, te guardaré a ti, guardaré tu esposa, tus hijos y la mujer de tus hijos, pero tienes que trabajar y construir un arca donde entrarás tú y tu familia y yo los guardaré. Ahora escuche, hermano, gloria a Dios, el poder, no solamente la palabra, el poder de la revelación, sino el poder, glorias a Dios, cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, hermanos, y guiarnos conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. La Biblia dice, glorias a Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hermanos, glorias a Dios, donde nos habla acerca de la fe, donde dice claramente: Noé creyó a Dios, glorias a Dios, y por esa fe, hermanos, comenzó a construir el arca donde se salvaría él y su familia, conforme Dios le había mandado, aún sin llover sobre la tierra y aún sin haber ríos ni quebrada. Hermano, él comenzó a trabajar como Dios le había mandado. Amén. Y dice la Biblia, y por esa fe Noé condenó un mundo impío que no le creyera. Miramos, hermanos, también cómo la Biblia misma nos enseña, hermanos, que, glorias a Dios, Elías oraba a Dios y que acontecía milagros tremendos, ¿no, hermanos? Y cuando a nosotros nos hablan del profeta Elías, viene a nuestra memoria un superhombre capaz de cerrar los cielos, ¿verdad? Porque eso era Elías, un superhombre con poderes sobrenaturales para hacer caer el fuego del cielo, ¿no? Cuando él dijo: si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. ¿Caía o no caía? Las señales eran tremendas, hermanos. Ahora la Biblia nos dice, era Elías un hombre, un superhombre,
con poderes tal vez sobrenaturales. No, la Biblia dice, Elías era un hombre igual a cualquiera de nosotros. Tenía los mismos sentimientos, las mismas pasiones. Amén, hermanos. Pero tenía una diferencia. ¿Sabe cuál era la diferencia que tenía Elías? Dice la Biblia que era ferviente en la oración. Cuando somos fervientes en la oración, hermanos, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando somos fervientes en la oración, hay señales del cielo. Cuando somos fervientes en la oración, hermano, acontecen milagros sobrenaturales. Amén, hermano. El cielo se abre. Glorias a Dios. Y el mundo, glorias a Dios, pasa a conocer el verdadero poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios demanda hombres como Elías, hombres como Eliseo. Amén, hermanos. Miramos cuántas virtudes tenía, hermanos, Eliseo, que lo hicieron, hermanos, glorias a Dios, un escogido de Dios para llevar el mensaje, para llevar la palabra, para hacer señales después de Elías, ¿verdad? Pero Dios miró virtudes, sí. Dios mira nuestras virtudes. Dios mira nuestras cualidades para poder servir en la obra del Señor. Por ejemplo, algo que llamó la atención de Dios, hermano, hacia Eliseo. Eliseo, dice la Biblia que era un hombre de campo, un hombre fuerte, robusto en el trabajo. Dice la Biblia que él solo manejaba 12 yuntas de bueyes. Amén, hermanos. ¿Y cómo manejaba estos 24 bueyes? Hermanos, sabiéndolos, hermanos, poner en orden, y con la última que él manejaba, impulsaba todas las demás. ¿Están entendiendo, hermano? Dios, para hacer que el evangelio crezca, para hacer que el evangelio, hermanos, perdure y el nombre de Dios sea conocido en la tierra, Dios necesita de varones que impulsen, hermanos, la fe del pueblo para seguir adelante y para que veamos, hermano, que Dios tiene dominio de todo el planeta terráqueo. Aunque pasan cosas muchas veces que nos afligen, ¿verdad, hermano? Tantas cosas, las necesidades, hermano, las guerras, el hambre, hermanos, tantas cosas, hermanos, que nos quieren frenar, que nos quieren detener en el avance del crecimiento. Pero Dios quiere hombres y mujeres que no se detengan, hermano, que impulsen mismo a la familia, que impulsen mismo a sus compañeros, hermano, para seguir en pos de Cristo y no de cosas, hermanos, que nos llevan a la perdición. Amén, hermano. Glorias a Dios. Sabía que muchas veces, hermanos, el diablo utiliza personas de la misma iglesia para desviar la fe del pueblo. Amén, hermano. Por eso Dios demandó del pueblo conocimiento, y no conocimiento de lo terrenal, no conocimiento del hombre mortal, sino que el hombre entre y profundice, hermano, en el conocimiento de Dios. Amén. Que nuestra mirada esté en Él. Caiga el que caiga, apártese el que se aparte, hermano. Nuestra mirada tiene que estar en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén, hermano. A su nombre, diga gloria al Señor. Y a su nombre, glorias a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hombres, hermanos, con poder de Dios se levantaron. Inclusive, hermanos, cuando la gente empezó a ver, hermanos, el ministerio de Jesús, que comenzó a prosperar. ¿Quién recuerda cuando Juan mandó discípulos de él a preguntarle: ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro, verdad? Y dice la palabra que Jesús estaba allí en el desierto de Judea. Estaba predicando a más de 5,000 personas. Cuando estos dos hombres se le acercan: Señor, somos discípulos de Juan, pero él está en la cárcel y él está preocupado porque está viendo y escuchando todos los comentarios que se hablan de usted. ¿Quién es usted? ¿Usted es el que había de venir o esperamos otro? Jesús no dijo: yo soy.
Jesús no dijo, yo soy el que había de venir, no. Jesús llamó a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, dice la Biblia, y los sanó a todos, de tal manera que los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, dice más, los muertos resucitaban y los demonios gritaban, glorias a Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los apóstoles de Juan después, a los discípulos de Juan? Ahora vayan y díganle a su Señor lo que vieron. Díganle a su Señor que los ciegos están mirando, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio del Señor. Amén, hermano. Y a su nombre. La pregunta es, después de oír esto, ¿a Juan le quedó alguna duda? No, hermanos, porque si algo Juan tenía una claridad del 100%, escúcheme, y eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro, hermano, una seguridad del 100%. Cuando a Juan le preguntaron, ¿tú eres Elías? Dijo, no soy Elías. Cuando le preguntaron, entonces, ¿tú eres el Cristo? Dijo, no soy Cristo. Cuando le dijeron, hermano, los escribas y los fariseos, entonces, ¿quién eres, pues? Y él dijo, yo soy como dijo el profeta, la voz de aquel que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor y preparar un pueblo bien dispuesto para él. Juan dijo, yo a la verdad vine para bautizarlos en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro, el cual es más poderoso que yo. Él lo bautizará en espíritu y en fuego. Amén, hermano. Gloria a Dios. Él honraba, hermanos, mucho al Espíritu Santo de Dios. Esto se llama honrar a Dios. Pero cuántas veces como hombre no le damos la honra a Dios. La misma Biblia dice que muchas veces el hombre se cree Dios o se creen dioses, hermanos. Amén. Glorias a Dios. Y muchas veces, hermanos, gente de la misma iglesia entra a la iglesia, hermano, para sacar las almas de la iglesia. Y uno dice, hermano, ¿esto es un hombre de Dios? No. La Biblia dice, guardaos de los canes. ¿Sabe qué significa la palabra cane? La palabra cane, la Biblia no dice cane. Yo lo digo cane para que no suene tan feo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Guardaos de los perros. ¿Y sabe qué son los perros? Dice la Biblia, los canes son los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, dice la Biblia, que entran con palabras suaves pero arrastran, hermanos, la fe de los hermanos. ¿Quién está entendiendo? Hay que tener cuidado, hermanos. Cara vemos, corazones no sabemos. Hay gente que aparenta ser su amigo. Hay gente que aparenta, hermanos, con un abrazo, pero no saben que, hermanos, Cristo fue entregado a través de un abrazo y a través de un beso mentiroso. ¿Quién me está entendiendo? ¿Siendo hermanos? Pero no nos confiemos de esto. Hay personas, hermanos, yo me he dado cuenta aquí mismo, hermanos, hay alguien que está sacando las almas de acá. Amén, hermano. Simplemente le digo para que tengan cuidado. Pero yo no me preocupo. ¿Sabe por qué no me preocupo? Porque yo sé quién creí. Y nunca he tenido tal costumbre, hermano, nunca. Yo salgo de una iglesia, nunca, hermanos, voy por otra iglesia a decirle a los hermanos de donde salí, para decirle a los hermanitos, ven conmigo, ven, ayúdame, ven, apóyame, ven, respáldame. No, hermano, basta con el respaldo de Dios. Amén, hermano, basta con el respaldo de Dios. Pero cada hermano, gloria a Dios, tiene que tener entendimiento. Si Dios te puso aquí, aquí te quede. ¿Dónde dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 6. Donde fuiste llamado y como fuiste llamado, ahí te quedes. Eso dice la Biblia. Y una persona sabia entiende. Si alguien a mí me dice, mira, pastor, ven para acá, mira que aquí le va a ir mejor, hermanos, no hay que dar oído, porque el diablo quiere estabilizar la obra. Quiero dar un testimonio cortito. Hace unos 25 años, cuando yo dirigía la primera iglesia en Girardot, hermanos, cuando me llega el traslado después de 2 años,
Una hermana me dice: pastor, no se vaya. Pastor, no se vaya. Mire, pastor, quédate con nosotros. Nosotros le ponemos un local, nosotros le vamos a comprar silla, le pagamos el arriendo, le compramos un sonido. Quédate con nosotros, hermano. Si yo hubiera aceptado esto, que hubiera hecho? Escucho la voz del mundo, escucho la voz del diablo, pero no escucho la voz de Dios. Amén, hermano. Y hay que hacer lo contrario, hay que escuchar a Dios. Amén, hermano. Porque cuando creemos en el hombre nos estancamos ahí. El hombre, hermanos, es tropiezo en el camino cuando quiere detener nuestro avance. Amén, hermano. Pero cuando yo escuché esto de la hermana, le dije: hermana, yo la quiero mucho en el Señor, los amo mucho en el amor de Cristo, pero no me ponga tropiezo, porque si Dios me mandó a otro lugar, voy a ir a otro lugar. Amén, hermano. Porque si Dios, gloria a Dios, me llamó para servir en el Evangelio, no es en una ciudad, no es en una casa, no es en un pueblito, es donde Dios nos quiera enviar. ¿Sí, hermano? Un día estaremos en una iglesia grande, otro día en una pequeña. Amén, hermanos. Un día estamos en victoria, otro día en prueba, un día sano, otro día enfermo. Pero aquel que nos llamó está de pie. Aquel que nos llamó es firme para guardar en nosotros y cumplir la promesa que nos dio. Amén, hermano. Escuchen, cuando yo ando de un lugar a otro, hermanos, mirando qué alma puedo sacar de la misma iglesia para llevar para la mía, eso no es de un hombre de Dios. Amén, hermano. Eso es de un mal obrero. El hombre de Dios dobla rodillas y espera en el Señor. Amén, hermano. Y si uno de los antiguos se va, hermano, yo tengo seguridad que Dios trae 3 por esa persona que se va. Amén, hermano. Pero la iglesia no queda vacía. Amén. La iglesia no va a quedar vacía, porque el dueño del aviso no es Miranda. Amén, hermanos. No es la directiva. El dueño del aviso es Dios. Amén, hermano. El dueño de la obra es Dios. Las almas son de Dios. Y sí hay que pelear por las almas, pero no sacar las que ya están convertidas. Hay que traer los que están en el mundo. ¿Sí o no, hermano? De eso se trata la evangelización. ¿Quién ha ido a evangelizar? ¿Sí o no, hermano? ¿Y por dónde va uno? La Biblia dice: por los parques, por los caminos, por las plazas, por los vallados. No buscan los salvos, es a buscar los perdidos. No es al sano. Dios no necesita sano. Dios necesita aquel que está enfermo, la oveja que está perdida, la patiquebrada. Esa es la que hay que cargar en el hombro y traerla al rebaño, a la vida del Señor. Amén, hermano, entienda. Y a su nombre, a su nombre, cualquiera que le diga: vente conmigo, dígale: no, gracias. Amén, hermanos. Cualquiera que le diga: vente conmigo, dígale: no, gracias. Cristo es mi guía y Cristo es mi camino. Amén, hermanos. No hay más. Hay que tener cuidado. Diga gloria a Dios. Solamente lo hacemos para prevenir los hermanos. Amén, hermanos. Aunque yo tengo una seguridad, la persona que está formada sobre la roca, hermanos, esa persona nunca se desvía. Así le pinten pajaritos de oro, así le digan lo que le digan, yo sé en quién he creído. Amén. Hay una diferencia en una parábola que habla el Señor. Dijo a todos, póngale cuidado a esta parábola: el que oye mi palabra y no la guarda, dice, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino el viento, cuando vino el río, el agua pegó con ímpetu sobre esa casa y su ruina fue grande porque estaba sobre la arena. Pero cualquiera, oja esto, cualquiera que oye mi palabra y la hace, o sea, la pone en práctica, dijo el mismo Señor, yo le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Y cuando vino el río,
y vino el viento y la lluvia y pegaron con ímpetu sobre aquella casa. La casa permaneció porque estaba sobre la roca, y la roca es Cristo, y la roca, hermano, no se mueve. La roca es como el monte de Sión, que no se mueve. Amén, hermano. A usted le pueden decir lo que le digan, hermano, de una de otra manera, hermano, y usted sabe dónde está parado. Amén. Y usted le puede decir gracias, Dios le bendiga, busque un alma perdida, yo estoy salvo. Amén, hermano. Amén. Y el que tiene ese entendimiento claro nunca va detrás del hombre, ¿verdad, hermano? Siempre procura la presencia de Dios, porque sabe que Cristo es su escudo y su fortaleza. Amén, hermanos. La Biblia dice que tiene amistad con el mundo, construyó enemistad contra Dios. Tenemos que ser enemigos del mundo y hacernos amigos de Dios. Amén. Mire, hermanos, glorias a Dios ahora. Esta enseñanza tremenda que el Señor nos habla hoy. Hermanos, glorias a Dios. Jesús fue el primer hombre sobre la tierra, hermanos, en expulsar un demonio. Dice la Biblia que cuando el gentío vino a él, vino, hermano, en medio de la multitud un hombre, el cual le dijo: Señor, tenga misericordia, mi hijo es lunático. ¿Sabe qué es una persona lunática? Un poseído, una persona, hermanos, como muchas veces decimos, una persona que está endemoniada, ¿verdad? En ese momento Jesús no estaba, hermanos, en el templo, había salido, estaba afuera. ¿Por qué Jesús, hermanos, hace esto? Porque estaba dando oportunidad para que los discípulos aprendieran, hermanos, a manejarse y a comportarse, hermanos, aún en la ausencia de Dios, en la ausencia de Jesús, como si Él estuviese ahí. Mas actuar no por la visión, por lo físico, sino que aprendieran a vivir, hermanos, por lo espiritual. Saben que lo espiritual es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a adorar a Dios y a servirle a Dios sin haberlo visto, ¿sí o no? Pero con la certeza y la seguridad que Él es más real, inclusive que nosotros mismos. Amén, hermano. Amén. Ahora, Jesús se aparta, quedan los discípulos, los apóstoles. Entra este Señor trayendo el muchacho lunático, en lo cual le dice a ellos: señores, mi hijo sufre mucho, es lunático, y lo he traído para que ustedes, que tienen poder, lo puedan sanar. Y ellos oran, hermanos, glorias a Dios, ellos oran por el muchacho. Oran, hermanos, eran 12 apóstoles, me imagino, uno le ponía la mano, el otro le imponía la mano, el otro también, uno le gritaba, el otro, hermanos, lo empujaba. Cuántas cosas yo creo que pasó con ese joven. Muchas veces hemos visto liberaciones de esta manera, ¿sí o no, hermanos? Yo he visto liberaciones donde la persona sale más maltratada por el manejo que se le da a la liberación que por el propio maltrato del mismo diablo. Y una liberación una vez como 8 obreros y todos le ponían la mano, hermanos, y le movían la cabeza para allá y para atrás y para adelante y para atrás, hermano. Uno lo jalaba de un brazo, el otro, le jalaban la camisa, le rompieron la camisa, todo. Y el muchacho quedó libre. No, el muchacho siguió lo mismo. Y el resultado fue peor, porque después se enfermó. Amén, hermano, fue a parar al hospital por la misma manipulación que le hicieron. Y esto, hermanos, acontecía aún mismo en los tiempos de Jesucristo. ¿Y sabe por qué?
Porque el único que tenía el Espíritu Santo en ese momento era Jesucristo. ¿Sabía eso? Los discípulos estaban con él, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos da autoridad y quién nos da poder, quién da revelación, quién da los misterios? Es el Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba ahí, gloria a Dios, hermanos, como maestro, lleno de poder y lleno de la gracia de Dios. Pero en ese momento, hermanos, los discípulos no pueden hacer nada. La iglesia se alborota, hay comentarios. ¿Qué pasa aquí? Porque no son capaces de expulsar un demonio. De pronto Jesús entra, aparece, la gente está alborotada, murmurando, comentando, y él, bueno, ¿por qué os alborotáis? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el hombre le dice, Señor, trae mi hijo que es lunático. Desde muy pequeño lo posee un espíritu. Muchas veces lo echan en el agua para ahogarlo, en el fuego para quemarle, y a duras penas se aparta de él. Lo traje a tus discípulos y no han hecho nada, no pudieron. ¿Sabe qué dijo Jesús? Oh generación incrédula y qué, incrédula y perverso, les dijo. ¿Por qué no tienen fe? Y les dijo, traigan el muchacho acá. Y cuando lo caminaron hacia el altar donde estaba Jesús, cuando llega, hermanos, ahí, el Espíritu intenta hablar. Y Jesús le dice, cállate. Y luego mirando para él le dijo, suéltalo, salga de él y no entre más en él. ¿Y qué pasó? El muchacho cayó como muerto, dice la Biblia, se quedó quieto. De tal manera que la gente que había dentro de la iglesia decía, se murió, está muerto. Mas Jesús se inclinó, lo tomó de la mano y lo levantó. Y le dijo al Padre, mira, ahí está su hijo, libre y sano. Amén. La gente estaba atónita mirando una cosa, hermanos. ¿Por qué la diferencia entre lo que Jesús hacía y lo que no podían hacer ellos? ¿Sabe por qué? Habían cosas de por medio. Jesús era de oración. ¿Cuántos aquí son de oración? Amén, hermano. ¿Sabía usted que el diablo respeta y el diablo se arrodilla y se postra aún delante de los adoradores que adoran en espíritu y en verdad? De los que ayunan, de los que se consagran para Dios. El diablo no los puede tocar. Amén, hermano. El diablo se humilla, hermanos, delante de ellos. ¿Pero qué le faltaba a ellos? Ayuno sí, no ayunaban. Oración tampoco les gustaba. Que ore el Señor. El Señor oraba 3, 4, 5 horas, vigilias enteras en el monte. ¿Y ellos qué hacían? Cuando Jesús iba al monte, ¿para dónde se iban ellos? Para el lago a pescar. ¿Verdad, hermanos? Mientras Jesús subía a los olivos, solito oraba. La mañana bajaba lleno del poder de Dios y les enseñaba. Mientras con su dedo escribía en tierra. ¿Sí, hermanos? Qué tremendo. Esa es la diferencia. Por eso la Biblia dice, hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la palabra que en ese momento, hermanos, la gente, glorias a Dios, alabaron y dieron glorias al Señor. ¿Cómo quedaron los discípulos, los apóstoles? Avergonzados. Y tuvieron que guardar silencio. Cuando ya estaban en la casa todos juntos con el Señor, se atrevieron a preguntarle, Señor, díganos una cosa. ¿Por qué nosotros, siendo tus discípulos, no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad. Mas el Señor le añadió y le dijo, hay género de demonios que no salen sino con oración y ayuno.
Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Y el Señor le dijo: si tuvieran fe, le irían a ese monte, desráigate y échate en el mar, y sería hecho. Y nada, dice el Señor, os sería imposible, porque todo lo que pidan creyendo y no dudando, lo recibiréis, dice el Señor. Amén. Qué tremendo, diga gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Pero el Señor dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Amén, hermano. San Juan 3, ya para terminar, capítulo 3 nos habla de un hombre llamado Nicodemo, ¿no? Era un principal entre los judíos, un maestro de la palabra, mismo Jesús dijo. Pero ¿qué señales había en él? Ninguna, diga conmigo, ninguna. Ninguna señal. Y era un hombre tremendo en la palabra. Y es lo que pasa en muchos ministerios, ¿no? Hay maestros de la palabra, tremendos teólogos, ¿verdad? Que ya ni le llaman pastor, doctores. Y también le llaman, hermanos, glorias a Dios, sí, la palabra que más se usa, ¿no? El doctor, glorias a Dios. Pero sabe, hermano, glorias a Dios, que Jesús, glorias a Dios, hermanos, instruyó a los discípulos para servir al Señor. Amén, hermanos. Glorias a Dios, con el poder de Dios, con poder divino, el cual el diablo no puede resistir. Glorias a Dios. Porque hay, hermanos, conocimientos que pueden ser aprovechados por el diablo para engaño y confusión. Pero el conocimiento de Dios, el diablo no lo puede sobrepasar. ¿Sabía eso? Por eso dice, hermano, que el entendimiento de Dios, el poder de Dios y el conocimiento de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. No hay una mente igual de poderosa, no hay una mente igual de brillante a la mente de Cristo. Amén. Y es, hermanos, tan tremendo el evangelio, tan poderoso, que la misma Biblia dice, hermanos, nosotros no vivimos, Cristo vive en nosotros. Amén. Por eso, cuando Nicodemo llega y le pregunta al Señor: Señor, sabemos una cosa, hablando allá en la sinagoga con los demás ministros, sacerdotes, hemos caído en cuenta de algo. Tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo? Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él dijo: ¿cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Puedo yo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? De ninguna manera. Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Cristiano tiene que nacer 3 veces de una mujer cuando nacemos y somos carne. Pero hay un segundo nacimiento, el nacimiento en agua. San Marcos 16, 17 es un mandato del Señor, es un mandamiento con promesa, en el cual él dijo en San Marcos 16, 17: todo el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Será salvo. El que no creyere será condenado. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, en las manos tomarán serpientes y no los morderán,
pondrá la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén, hermano. Un mandamiento. Mandamiento con promesa. Diga gracias a Dios. ¿Comprendió, hermano? Amén. Qué tremendo. Ahora, hermanos, Juan dio esa palabra. Yo lo bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Amén, hermanos. Para arrepentimiento. Pero digo, detrás de mí viene otro, el cual es más poderoso que yo. Él bautizará en espíritu y en fuego. Hay gente que no cree en esto. Hay gente que dice, cuando recibieron los hombres que estaban allá en Jerusalén, ¿no? Que donde habían 120 hombres orando, de pronto entra por la ventana ese viento recio, ¿no? Cuando el Señor sopló, fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban, hablaban diferentes idiomas. La gente que pasaba, ¿qué decía? Se reía, se burlaban y decían: míralos cómo se mueven, mira cómo salta, están borrachos, están llenos de mosto. ¿Sí o no? Quería decir, están embriagados, están borrachos. Pero cuando Pedro escuchó esa palabra, dijo: escuche, hermanos israelitas, escuche, esto que está pasando no es que estén borrachos como vosotros pensáis, no es que estén llenos de mosto tampoco, puesto que son, dijo, las 9 de la mañana, muy temprano para estar borracho, ¿no? Pero esto que está aconteciendo ahora dentro de la iglesia, dijo, es lo que Dios habló a través de Joel en el capítulo 2 verso 28, cuando dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Amén. Y ese Jesús al que nosotros conocemos, que desde que nació lleno del espíritu, del conocimiento, del poder de Dios, para sanar enfermos, para expulsar demonios, a quien vosotros mismos, le digo, matasteis, crucificándolo en un madero. Esta es la promesa de Él. Glorias a Dios sobre la iglesia. El clamor de Habacuc, hecho, hermanos, obra de Dios sobre la iglesia en Jerusalén. Cuando Habacuc decía: Señor, da a conocer tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos da a conocer. ¿Cierto, hermano? La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no es la iglesia que habla bonito, no es la iglesia que tiene mejores adoradores, no es la iglesia, hermanos, que da mensajes más tremendos, porque yo digo que el día que el Señor actúe, muchos cantantes irán para el infierno, muchos malos pastores irán para el infierno, falsos predicadores irán para el infierno, que hicieron muchas señales en el nombre del Señor, irán muchos para el infierno. Pero quienes permanecerán serán quienes tengan las 4 virtudes del Espíritu Santo que el Señor dijo: a buscar una iglesia que pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Sí o no, hermano? Esa iglesia es la que va a permanecer en la presencia de Dios, por humilde que sea. Amén, hermanos. Por pobre que sea, por analfabeta que sea, si se mantuvo en los caminos de Dios, Dios le exaltará, dice la Biblia, sobre todas las naciones de la tierra. Amén, hermano. Y morarán, que es lo más bonito, morarán para siempre en la presencia de Dios. Dijo el Señor. ¿Cuántos recuerdan allá en Apocalipsis 9 cuando un anciano le preguntó a Juan? Cuando Juan subió, ¿no? Que fue llevado por Dios, el Espíritu. Y uno de los ancianos que están allí delante del Señor le preguntó: Juan, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Y Juan dice: Señor, no lo sé, tú lo sabes.
Y él dijo: esos son los que han lavado la ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero, que salieron de la gran tribulación. No habrá para ellos más tristeza, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni dolor. El sol no los fatigará en el día, ni la luna en la noche, porque el pastor de los pastores cuidará de ellos de ahora en adelante, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén, hermano. Alábalo y a su nombre. Diga gracias a Dios. ¿Quién comprendió? Hermano, que el Espíritu Santo de Dios hable más y mejor en cada corazón. ¿Quién comprendió el mensaje? Amén, hermanos. Escuche, mañana 3 de la tarde, reunión ministerial en la sede nacional. Amén, hermanos. Así que, hermano, usted que es miembro, obrero y tiene tiempo libre, hermanos, vaya. Amén. Participe en la reunión y sobre todo de la Santa Cena. ¿Sabía? Que a mí me preocupa mucha gente, hermanos, que no participa en Santa Cena. No los culpo. No los culpo. Porque hay trabajo, hay responsabilidades muchas veces que le impiden. ¿Sí o no, hermano? Pero mientras usted pueda, procure. Porque el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. ¿Ha leído eso, hermano? Está en San Juan, eso lo dice la Biblia. Y yo por eso les advierto a los hermanos: mejor que usted se esfuerce, salga un ratico, va a la reunión, participa en la Santa Cena y está bien con Cristo. ¿Sí, hermano? Porque el problema de una persona no es morir, enfermarse y morir. El problema es morir sin Cristo. Pero cuando morimos con Cristo, glorias a Dios. Mira la diferencia entre el rico y Lázaro, ¿no? El rico murió, se fue al Seol, que significa infierno, morada de los muertos. Lázaro, lleno de llagas y pobre, que mendigaba el alimento debajo de la mesa del rico, murió. ¿Y qué le pasó? Dice la Biblia: fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y allí los ángeles lo atendían, mientras el rico en el infierno miraba, hermanos, y pedía una gota de agua para refrescar su garganta. ¿Quién comprendió? Entonces hay diferencia, hermano, entre los que no sirven y los que sirven a Dios. Guardar nuestra vida espiritual es de mucho valor delante de Dios. Amén, hermanos. Y ahí, el que tiene el conocimiento de Dios no necesita, hermanos, de buscar otro lugar. ¿Se ha dado cuenta? Hay gente que busca un lugar, busca otro, va de un lugar para otro, hermano, busque aquí, busque allá, y viven lo mismo. No, hermano, Cristo no está en determinado lugar. Cristo, hermanos, vive en nosotros. Si lo hemos dejado entrar, Él no está afuera, Él está aquí. Él dijo: estoy golpeando esa puerta. Si tú la abres, entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Alabe, hermano, al Señor. Y a su nombre, póngase en pie, por favor. Levante las manos conmigo y diga: Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana de victoria.